Hola amigos, comienza Vademecum Veterinario, este espacio en el que cada semana desarrollamos temas de sanidad animal. En este tramo del programa de hoy hablaremos de suplementación mineral en bovinos para compensar las deficiencias que presentan los suelos. ¿Cuál es la importancia de los oligoelementos? Los oligoelementos entran dentro de un grupo que son elementos químicos, biológicos, del cual tenemos primarios como el carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Y después tenemos elementos biológicos químicos secundarios. Dentro de esto están los oligoelementos, como usted mencionaba. Estos oligoelementos significa que están en pequeñas cantidades en el organismo, pero de manera indispensable para el normal funcionamiento de cualquier animal o cualquier organismo dentro de la célula. Dentro de estos oligoelementos cobra importancia el cobre por producir una enfermedad carencial. Los animales, más que nada destinados, o los sistemas de cría, en sistemas de cría a pasto fundamentalmente, donde se produce la carencia de cobre o la hipocuprosis, que es una enfermedad conocida dentro de los colegas, en el ambiente y en el sistema productivo, que obviamente se produce por una deficiencia de este oligoelemento, de este mineral, que como dijimos es indispensable para la producción. Cuando hay una falla o una deficiencia de este mineral, como es el cobre, se puede producir de manera primaria cuando el pasto no está en condiciones necesarias, este elemento en el mismo, y también a veces en forma secundaria, es decir, el cobre está presente en los sistemas, en las pasturas, pero hay exceso de otros factores como el molibdeno, el azufre, el hierro, que intervienen en la absorción de este mineral. Entonces estaríamos hablando ahí de una carencia de cobre, pero secundaria o condicionada, digamos. Es fundamental esto tenerlo en cuenta porque quizás nosotros hacemos un tratamiento o suplementación y después mediante un análisis de agua nos damos cuenta que estaba en exceso de azufre, entonces tenemos que tenerlo en cuenta para también tener otras medidas con respecto al agua en ese caso. La hipocuprosis es una enfermedad que se produce generalmente en diferentes zonas del país, donde hay características del suelo que predisponen a la enfermedad. Generalmente se da en la cuenca del Salado, suelos que tienen esa característica, suelos anegadizos, donde hay exceso de molibdeno, de azufre, como dijimos, que intervienen en la no absorción de este mineral. Es importante hacer el diagnóstico de los campos que son carentes de cobre, y esto es fácil de hacerlo y relativamente sencillo y no costoso, como es simplemente hacer un sangrado de los animales para ver qué nivel de cobre tienen en sangre y en base a eso hacer el tratamiento que corresponde. En base a eso podemos clasificar a los campos con deficiencia severa o moderada, o inclusive no hacer una falta de tratamiento correctiva suplementando. Entonces, vuelvo a lo mismo. Primero hacer un diagnóstico para hacer el correcto tratamiento de la deficiencia. Obviamente esta deficiencia produce pérdidas económicas, como todos sabemos, pero lo más importante es no llegar a ver la sinología clínica, que es muy conocida por los colegas, muy conocida por el productor, como es la pigmentación del pelo, el animal que está con el pelo gris, muchas veces con anteojera alrededor de los ojos, el pelo hirsuto, que eso es bien conocido por el productor y ya sabe que ese animal seguramente esté con falta de cobre, pero no tenemos que llegar a eso porque previo a eso se producen un montón de pérdidas que no son visibles, como deficiencia o menor resistencia a las enfermedades. De pronto tenemos fracturas espontáneas de los animales porque el cobre interviene en un montón de enzimas que tienen diferentes funciones en el organismo, como por ejemplo la producción de colágeno y elastina, por eso vemos fracturas espontáneas, o la producción de melanina, por eso vemos despigmentación del pelo. Y algo clave también, interviene en una enzima que es la superóxido dismutasa, que es una enzima que se encarga de neutralizar los radicales libres en el organismo. Normalmente en el funcionamiento de un organismo se producen por el metabolismo propio, fisiológico, esos radicales libres
que en exceso son dañinos para los tejidos. Esa enzima se encarga de bloquearlos y obviamente cuando falta el cobre y esa enzima empieza a perder la funcionalidad, empiezan a producir este tipo de daños. ¿Cuál es el tratamiento idóneo para atacar esta enfermedad? Para hacer el tratamiento adecuado primero, como dijimos, hay que hacer un diagnóstico para ver qué tipo de suplementación vamos a hacer, inyectable. Nosotros tenemos el Suplenud, que es un producto que está preparado para prevenir esas carencias de cobre, y obviamente los tratamientos de este producto va a ser recomendable en base al nivel de carencia que tenemos en el campo. Alambre por medio, diferentes establecimientos, uno puede tener carencia de cobre y otro puede tener deficiencia moderada o inclusive no tener carencia de cobre. Básicamente por la calidad del agua, por el suelo de ese establecimiento, por eso siempre el diagnóstico y el sangrado previo es fundamental. ¿Puede ser que también haya carencias de algún otro elemento? Sí, carencia hay de muchos minerales. El zinc es otro mineral también donde las carencias producen pérdidas económicas, por eso nosotros incorporamos en el Suplenud junto con el cobre el zinc, porque también produce pérdidas productivas cuantificables y muchas veces no, en el sentido de que, por ejemplo, una menor resistencia a enfermedades es difícil de cuantificar, pero lo vemos en muchos establecimientos donde por casos de queratoconjuntivitis recurrentes o neumonías recurrentes, cuando hacemos un sangrado y vemos el nivel de cobre o zinc, resultan bajos. Por eso es importante incorporarlo también al zinc junto con el cobre. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se debe aplicar o cómo se debe dar? Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de carencia, tenemos que hacer un tratamiento a la madre previo al parto. Lo que hacemos ahí es generar vía transplacentaria una reserva hepática de ese feto de cobre. Ese cobre que está en el feto, en su hígado, le va a permitir después del nacimiento tener 2 o 3 meses de vida con sus necesidades recubiertas de cobre. A partir del nacimiento, después de los 3 meses de edad, el animal debería incorporar por sus propios medios el cobre, ¿no? Pero si no es así, deberíamos hacer una suplementación correctiva a partir del tercer, cuarto mes de vida. Y después con sangrados periódicos para ver en qué momento se caen los niveles de cobre y volver así suplementarlo. ¿En qué dosis se deben aplicar estos suplementos? En general, esto es un producto para aplicarlo 1 mililitro cada 50 kilos de pesos vivos. Después hay que ver bien la categoría para corregir la dosis, pero básicamente esa es la indicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora es tiempo de hacer una breve pausa tras presentar a estas empresas que nos respaldan y enseguida regresamos con más información en Vademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural que ya volvemos.